Bienvenidos, queridos hermanos, nuevamente a nuestro programa Volviendo a las Raíces. Seas hoy día, en este día, el más bendecido a través de este programa que lo hacemos con mucho amor para todos mis hermanos, amigos y todos aquellos que nos pueden estar escuchando de una u otra forma. Hoy día estoy nuevamente con mi hermana anciana de la iglesia, nuestra hermana Gladys. ¿Cómo está, hermana? Bienvenido, muy bien, pastor. Qué hermoso estar con ustedes hoy de nuevo, qué privilegio poder compartir la palabra de Dios y le decimos de antemano que pueden estar mandando sus peticiones de oración en estos momentos y también agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho en tu vida, porque Dios es maravilloso y bueno, y los puedes estar haciendo por el WhatsApp al 073-613-1201. Y si estás en el extranjero, puedes marcar el prefijo 4607-613-1201 o por el Facebook, la Iglesia de Cristo Vida Nueva, Estocolmo, Ebenezer. Amén. Y así hoy día ya comenzamos un nuevo programa. Hemos estado viendo varios temas durante todos estos viernes, pero ¿cuándo fue? Antes de ayer nomás que decidimos hoy día hablar de un tema que yo pienso que hay que profundizar un poquito, y es sobre el bautismo. Porque la pregunta es, ¿por qué tenemos que bautizarnos? Porque esto hay que explicarlo muy bien. Entonces hoy día yo quiero hablarle primeramente un poquito del bautismo, y después la hermana nos va a estar hablando también de los beneficios que tiene que ver el bautismo, y ahí vamos a estar hablando los dos. Si ya tiene preguntas, usted lo puede ya estar mandando a Facebook o al número de WhatsApp. Acuérdese, 073-613-1201. Y si nos mira del extranjero, prefijo 46 antes y después el 73-613-1201. Yo sé de que hay una historia en la Biblia donde está desarrollada en Hechos capítulo 8, donde Dios manda a Felipe a encontrarse con un etíope, porque él estaba leyendo las escrituras y como no las entendía, mandó a Felipe para que se las pudiera explicar. Y mire lo que pasó. En el momento de que él entendió la escritura, porque esto es muy importante, entendió la escritura, entonces él dijo, bueno, entonces ahora no hay nada que me para bautizarme. Se bajó, vieron el río, se bautizó y se fue. Y así nos habla de que la ayuda que el Señor nos da para poder entender sobre el bautismo es solamente a través de la palabra de Dios. Es esa la que nos da el entendimiento. No es un dogma, hermano, porque muchos pueden pensar que el bautismo puede ser algo dogmático, algo religioso. Y claro, si lo vemos del punto de vista religioso, por ejemplo, la Biblia jamás habla de bautizar a niños, sino de presentar a los niños. Él dijo, dejad a los niños que vengan a mí. Que vengan a mí
¿no? Y nada más. Ahora hay cosas que usted se sabe. Por ejemplo, la palabra bautizo, ¿no? En el diccionario Strong, el número de esta palabra, 907, significa dejar abrumado, completamente mojado. Es lavar, se deriva de la palabra baptiza, que quiere decir sumersión e inmersión. Ahora, el término bautizo se utilizaba antes para teñir las lanas. Yo me acuerdo una vez, hace harto tiempo atrás, cuando todavía era soltero, ¿no? Con mi madre y mis hermanos fuimos a ver a estas islas que estaban por ahí. Entonces, era incluso, me parece, algo del Folkhögskolan, pero era cristiano. Estudiábamos sueco y entonces nos hicieron de que poner una olla en diferentes ollas. En una había cebolla, sí, pura, pero no la cebolla en sí, sino solamente la tela de la cebolla, o sea, la cáscara esa. La cáscara. Y se ponía y se hervía. Entonces el agua se ponía de un color piedra, ¿no? Después la otra había beterraga, ¿no? Y así, estaban de diferentes colores dependiendo de qué es lo que le echaban al agua. Eso se hervía y ya cuando se veía que tomaban buen color, la lana pura se ponía adentro, se sumergía entera. Y después de un ratito, cuando uno la sacaba, ya estaba toda lista con colores que uno los quería. ¿Eh? Así. Y esa palabra viene de bautizo. Eso se refiere que es teñir una tela, una lana, que era sumergirlo, ¿no? Porque esa era la manera antigua que se hacía de sumergir, ¿no? El producto para que tuviera ese color, amén, ese color que era necesario, ¿no? Ahora, todo esto yo pienso que usted se lo sabe, pero hay un texto, hermana, que a mí siempre me quedó como ahí en el tintero y que hoy día yo se los quiero leer. Amén. Y aquí ya quiero que me vaya poniendo mucha atención porque vamos a ir profundizando. Amén. Y dice así, esto está en Mateo capítulo 3, del 13 al 15. Y miren lo que dice. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan, al Jordán. Esto fue el momento cuando Jesús se iba a bautizar. Amén. Y dice así, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, mire, yo necesito ser bautizado por ti, le decía. ¿Y tú vienes a mí? Era la pregunta, o sea, le decía, no, pues Jesús, ¿cómo yo te voy a bautizar a ti si realmente el que necesita ser bautizado soy yo? Pero Jesús le respondió, deja ahora, o sea, tranquilo, déjalo, ¿no? Porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cumplir toda justicia. Amén. Entonces le dejó. Ahora entienda algo. ¿Tenía Jesús la necesidad de bautizarse si Juan el Bautista bautizaba para perdón de pecados? Y se supone que Jesús no tenía pecado. Entonces la pregunta es, ¿por qué Jesús se bautizó? Buena la pregunta, ¿cierto? ¿No? Es que yo soy muy preguntón, ¿no? Me encanta preguntar. Es bueno preguntar, es bueno. ¿Por qué Jesús se bautizó si no tenía necesidad de bautizar? Ni menos por Juan, porque Juan bautizaba para el perdón de pecados. ¿Por qué lo iba a bautizar de esa forma? Pero Jesús, como no tenía pecado, aún más, Él le dijo, para cumplir toda justicia. Amén. Toda justicia. Amén. 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 Toda justicia. Ahora, esta palabra cumplir es una palabra del griego que se le dice pleró y quiere decir varias cosas. Entre su significado está satisfacer, en otra palabra, satisfacer la justicia, ejercer la justicia, verificar, mire lo que Jesús estaba haciendo, déjalo porque era necesario, verificar la justicia de Dios. Esto es muy importante, hermano. Yo lo voy a llevar en unas partes, lo voy a dejar por varias partes. Mire, verificar. También dice que quiere decir perfecto. Él quería perfeccionar la justicia. Dice terminar.
Incluso en otro diccionario, Vine, que es más ilustrativo, dice dar un verdadero significado. O sea, el bautismo da un verdadero significado de lo que Cristo hizo. Amén. Mire, o sea que Jesús lo que quería dar era que el bautismo tuviera el verdadero significado de su justicia. Amén. Mire, o sea, completar la justicia. En otras palabras, el bautismo es tu carta de identidad. Amén. En Aleluya. el cielo que verifica, completa, llena, hace perfecto y verifica completamente la justicia de Dios en ti. Sí, sí. Aleluya. Aleluya. O sea que mire lo que hace el bautismo en ti. Verifica lo de Dios en ti. Verifica su justicia en ti. Verifica todo lo que Dios ha hecho en ti. Por eso es tan importante el bautismo. La palabra dice que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces es muy importante porque tiene que verificar la justicia. Tiene que verificar lo que Él ha hecho en ti. Entonces Él dijo, conviene que se cumpla toda justicia. En otras versiones dice, es necesario que se cumpla toda justicia. Y la palabra, entonces usted me podría preguntar, ¿y cuál es la justicia? Aquí nos tiramos a otra. Pero mira, antes de seguirle ahí, yo quiero por lo menos que me diga uno de los beneficios que tiene el bautismo, antes de seguir con esto. Sí, uno de los beneficios al bautizarnos en aguas, el primer beneficio que adquirimos cuando nos bautizamos es recibir perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo. Mira lo que nos dice la palabra de Dios en Hechos 2:38. Dice acá, Pedro contestó, cada uno de ustedes deben de arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y dice, y entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Aleluya. Mire, entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Entonces, uno de los beneficios, entonces, es el perdón. El perdón. Y en el perdón tiene que ver con la justicia. Por eso que le dije que a la hermana hiciera esto primero, porque ahora voy a volver. Mire, porque justicia, como dice acá, cumplir toda justicia, verificar toda justicia, quiere decir, es una palabra en griego que dice dikaiosune. Seguramente está totalmente mal pronunciado. Lo que pasa es que mi griego no es tan bueno, ¿no? Pero que quiere decir equidad, quiere decir justificación, justicia. Y en el diccionario Vine, miren lo que dice, lo que Dios exige. Amén. Aleluya. Amén. Lo que Dios te exige. Entonces aquí nos metemos en un lío. ¿Qué es lo que te exige Dios? ¿Qué es lo que exige Dios al ser humano? La justicia de Él. Amén. Eso, porque la justicia de Él es lo que te salva. Ahora, aquí tenemos que ver algo, porque la justicia de Él o te salva o la justicia de Él te condena. Amén, porque la justicia se tiene que ver del punto de vista como Dios lo ve y no como nosotros lo creemos, lo vemos, lo pensamos. Aleluya. A ver, ¿por qué Dios habla de justicia? Primeramente porque Dios es justo. Amén. Su carácter, su naturaleza es justa. Y es por eso que existe la justicia. Ahora, como le decía, o la justicia te salva o la justicia te perdona. Mire, 2 de Pedro 2:5 dice así. Y si no perdonó al mundo antiguo, o sea, hubo un mundo antiguo que Dios no perdonó. El mundo de los ángeles, cuando se fueron en contra de Dios. ¿No? Dice que guardó a Noé, pregonero de justicia. Aleluya. Amén. Mire las cosas como realmente se están viendo. Dice con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. O sea, aquí vemos dos cosas. La justicia de Dios perdonó a Noé y la justicia de Dios condenó al mundo antiguo. Mire. Amén, así es. O sea que la justicia va para dos partes. Para dos partes. O te condena o te salvas.
Amén. Amén. Entonces usted tiene que tener claro que la justicia de Dios está dada según lo que ya se dio en el cielo. Amén. No lo que ya se dio en la tierra, según lo que primeramente se dio en el cielo. Amén. Así que la justicia te guarda o también te juzga. Mire, en Salmos 14, 1, 3 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Espero que usted no lo diga. Usted no es necio, ¿no? No, yo sé que usted es hijo de Dios, es sabio, ¿no? Dice, no hay Dios. Se han corrompido, hace las obras abominables. No hay quien haga el bien. Mire, así está la tierra, así la vio el Señor. Jehová miró desde los cielos. ¿De dónde viene la justicia? Desde los cielos. Aleluya. Entonces Jehová mira desde los cielos. ¿Sobre quién? Sobre los hijos de los hombres. ¿Y qué es lo que vio? Mire, para ver si había algún entendido, si había algún justo, a ver si había alguien que captara la justicia de Dios, que buscara a Dios, dice. Amén. Dice acá, todos se desviaron. Qué feo. Todos se desviaron. A una se han corrompido. O sea, no solamente se desviaron, sino que se corrompieron más encima. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay quien ni siquiera uno. Mire, así vio el Señor la tierra. Nadie se podía salvar viendo de las perspectivas de la justicia de Dios. Nadie. Cuando el Señor vio la tierra, hermano, no vio a nadie. No. Ni siquiera me vio a mí, hermano. Ni por si acaso. No. Porque el Señor tenía que ver parte de su justicia. Dice, todos se desviaron porque el pueblo de Israel tenía las leyes. ¿Se acuerdan? Sí. Y las leyes contemplaban la justicia de Dios. Amén. Pero ellos, dice, se desviaron y se corrompieron. Entonces, cuando vio de repente, no había nadie. Y en Romanos 3, 10 dice que, como está escrito, no hay justo, ni siquiera uno. Ni uno. Así que nadie de nosotros puede cumplir algo que se le llama la justicia divina. Entonces, como nadie de nosotros podíamos cumplirla, sabe que nosotros estamos en la misma cuerda del mundo antiguo, condenados. Porque dice que el Señor condenó, no perdonó al mundo antiguo. Y cuando el Señor vio, todos nosotros, incluso usted que dice que puede decir que hace las cosas buenas, no se trata de eso. Usted puede ser muy bueno y yo también puedo ser muy bueno, pero el pecado nos alcanza y el pecado habla de que hay, según la justicia de Dios, según la justicia divina, el pecado es juzgado. Es juzgado. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. Ahora, les quiero seguir hablando un poquito más, pero antes de eso quiero nombrar otra beneficio de por qué es tan importante el bautismo. Sí, otro beneficio de ser bautizados por el agua, y esa va enlazada con lo que el pastor está hablando. Dice que uno de los beneficios, somos marcados como pueblo de Dios, o sea que recibimos la circuncisión del corazón, marca espiritual que nos identifica como propiedad de Dios. Y mire lo que nos dice el Señor acá. Cuando ustedes dicen en Colosenses 2, 11 al 12, nos dice así la palabra de Dios. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante el procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva debido a que confiaron en Él, en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Aquí nos enlaza con lo que el pastor decía anteriormente, dice que Él nos marca como pueblo de Él. Él circuncisa nuestro corazón, o sea que es espiritual. La incircuncisión que tenemos ahora. Ahora somos propiedad de Cristo cuando nosotros nos bautizamos en agua. Amén. Gloria a Dios. Muy importante eso. Mire, ya tenemos dos beneficios y ya hemos estado hablando de la justicia. Dice que esos dos beneficios se producen en el momento del bautismo. Mire, Amén. en el momento de toda esa propiedad. Es como que alguien te marca, eres sellado.
La circuncisión que se hacía en la ley, el Señor hoy día la hace en los corazones de todo aquel que cree en Él. Amén. Aleluya. Mire, dice ahora, si hablando un poquito más de la justicia de Dios, déjeme decirle de que todo en el cielo se mueve de esta manera. En el cielo hay leyes, ¿no? Amén. Hay jerarquías. Incluso dice que Satanás se iba a dar una vuelta al trono de Dios para acusar a los hijos sí. de Dios. Sí. Pero dígame, yo le puedo hacer una pregunta. Usted piensa, porque a veces tenemos unas fantasías terribles, ¿no? Muchas veces yo pensé que Satanás iba a venir y dice, Señor, mire, este está mintiendo, a ver, castígalo, ¿no? No, Satanás no hacía eso. Dice que él sencillamente acusaba porque las personas se estaban yendo en contra de las leyes establecidas desde los cielos. De los cielos, de Dios. Entonces él dice, esta persona está fuera de ley. De ley. Y como está fuera de ley, la está violando. Está violando la ley de Dios. Está violando la ley, entonces yo tengo ahora un derecho sobre eso. Porque todo lo que está fuera de ley, entonces Satanás dice, entonces ahora yo tengo derecho sobre todo lo que está fuera de ley. Porque él fue sacado porque se fue en contra de la ley de Dios. Entonces ahora él se siente con derecho de poder oprimir, de poder enfermar, de poder hacer muchas cosas, sencillamente en el sentido porque has fallado a la ley de Dios allá en el cielo. Y mire, y esa era la acusación de él. Ahora, usted se da cuenta que, por ejemplo, por eso la Biblia nos habla, por ejemplo, de tribunales. Rápidamente, los tres tribunales, ¿cuáles son? El tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo, pero ¿qué es lo que se juzga ahí? Las obras que hicimos. Las obras que hicimos. Ahí no se recibimos juzga. a nuestro Señor Jesucristo. O sea, en el momento que nosotros nos arrepentimos, hemos reconocido al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Lo hemos confesado con nuestra boca y por lo tanto hemos sido bautizados por agua. Amén. Entonces está el tribunal de Cristo, primeramente. Dice, ahí no se va a juzgar tu salvación. Ahí se va a juzgar lo que tú hiciste con la salvación. Ahí vienen los galardones, o también se pierden galardones. Sí, depende de lo que hemos hecho. Porque se juzga lo bueno y lo malo. Pero no la salvación, porque esa ya el Señor te la dio. Después está, por ejemplo, hay otro tribunal. Está el tribunal de la Santa Cena. Sí. Ese es un tribunal también, porque dice que cada uno se examine a sí mismo, Amén. ¿no? Para que no seamos, ¿qué? Juzgados. ¿En qué vamos a ser juzgados? Por la ley de Dios, pues hermano, por eso nomás. Si eso al final es lo que mantiene, por eso es importante que uno se examine, que uno no esté faltando, violando las cosas de Dios. Amén. Entonces Amén. dice, para que no seamos juzgados, examinemos. Es un tribunal del Espíritu Santo, Amén. la Santa Cena, ¿no? Pero también hay otro tribunal que es el Gran Trono Blanco. Pero ese no es suyo. Si usted es salvo, bautizado, ese no es suyo, hermano. Porque ahí son juzgados los que no están inscritos en el libro de la vida. ¿No? Amén. Y se supone que usted está inscrito. Entonces le hago la pregunta. Mire, a ver si me entendió. Dígale al que está ahí a su lado, contéstele la pregunta. Mira, dice, y le digo yo, ¿en cuál de estos tres tribunales ¿no? pertenece, ¿no? se juzga el que no ha sido bautizado? Ahora, entiéndame la pregunta. No he dicho el que no ha podido bautizarse. El que no quiere bautizarse, ¿en cuál de los tres tribunales ¿no? se juzga? ¿Qué me dice usted? O sea, el que no ha recibido a Cristo, el que no ha recibido a Cristo, ni quiere, mucho menos quiere bautizarse por agua. ¿En qué tribunal se encuentra él? Entonces, le vamos a hacer como los programas, ¿no? No. Mándenos un mensaje. No. Dice, respuesta A. Tribunal de Cristo. Respuesta B. ¿no? Tribunal del Espíritu Santo. Respuesta C. ¿no? Gran Trono Blanco. Los que no se han bautizado es la C. ¿no? Sí. En el Gran Trono Blanco. Sí. Porque ahí se juzgan los que no han sido inscritos. Ahí en el libro de la vida. Segunda de Corintios 5, 21 dice así. El que no conoció pecado,
por nosotros lo hizo Aleluya. pecado, para que nosotros fuésemos Fuéramos. hechos justicia de Dios en él. Amén. Antes de explicar este versículo, otro beneficio. Otro beneficio de ser bautizados por agua. Otro beneficio es, entramos al reino de Dios y a la vida en el Espíritu Santo. Y lo vamos a ver, la historia de Nicodemo. En Juan 3:1 nos dice la palabra de Dios. Aquí dice que había un hombre llamado Nicodemo, líder religioso, y una noche se le acerca a Jesús y le dice, sabemos que Dios te ha enviado, le dice este hombre, Nicodemo. Y en Juan 3:3 dice, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazca de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Gloria a Dios. Y nos sigue diciendo la palabra de Juan 3:4, dice, ¿qué quieres decir? Le dice Nicodemo. Exclamó Nicodemo, ¿cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Mira lo que le responde Jesús en el versículo 5. Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y de espíritu. El ser humano solo puede producir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Gloria a Dios. O sea que para entrar al reino de Dios y tener la vida del Espíritu Santo en nosotros, tenemos que nacer de nuevo. ¿Y cuál es la manera de nacer de nuevo? Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador de nuestra vida. Y por lo tanto que estamos hablando del bautismo del agua, somos bautizados y que somos sumergidos. Ahí vamos despejando todo lo que explica el ser bautizado por agua. En la otro beneficio viene este beneficio. Amén, amén. Vamos entonces a seguir explicando. Decía 2 Corintios 5:21, parece que era, dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Porque Cristo no conocía pecado, pero por nosotros Él se hizo pecado. Para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia en Él. Mire, es que esto es terrible. O sea, que de repente, ¿quién es la justicia de Dios? Usted. Porque el que se ha hecho justicia es usted. Cuando usted cree y se bautiza, en usted nace algo. Amén. Justicia Aleluya. de Dios. Ay, que esto es terrible, Amén. hermano. Yo no sé si me está entendiendo la profundidad de esto. Mire, pues dice, porque acuérdese que el bautismo es morir con Cristo y resucitar con Él. Aleluya. Amén. Aleluya. Es lo mismo, ¿no? Así Cuando es. Cristo murió y resucitó, el bautismo es lo mismo. Tú mueres para el mundo, mueres con Cristo y resucitas con Él. Ahora, ¿por qué, hermano, era necesario esto? ¿Por qué el Señor le dijo, es necesario que se cumpla toda justicia a Juan? Porque si Él no se bautiza, Juan tampoco es salvo. No. ¿Por qué era necesario? Porque en el bautismo Él estaba demostrando su sacrificio. Amén. Así es. Y ese era el ejemplo que nosotros teníamos que seguir, ¿no? Porque, hermanos, déjeme decirle que hay un acta contraria a nosotros. Había un acta contrario. Amén. Se lo voy a leer. Colosenses 2:3 dice así, anulando el acta de decretos. Aleluya. Mire, que había contra nosotros. O sea, mire, yo no sé si puede ser un libro, o un acta, o un papel, pero hay algo, una vida toda escrita ahí. Sí. ¿No? Y que Satanás de repente iba al cielo y dice, mire, escribí todo lo que hicieron Sí, ahí. sí. Estos se salieron de su ley. Sí. Pero esta acta, mire lo que dice acá, que esa acta que estaba contrario, el Señor la quitó de en medio. Aleluya. Y la clavó en la cruz. Aleluya. Aleluya. Mire, se lo leo en otra versión, que es una versión que le gusta mucho a mi esposa. Dice, ¿no? Versión Biblia de Dios para todos, la PDT. Amén. Dice así, teníamos una deuda. Tenía una deuda. Yo tengo varias, pero esa deuda era mayor, ¿no? Del pecado, una deuda No terrible, había hermano. manera de salvación. Con esa nadie la puede pagar. No. No hay dinero que pague esa deuda. Dice, teníamos una deuda
porque no cumplimos las leyes de Dios. No cumplimos la justicia de Dios. Amén. Amén. La cuenta de cobro, dice, tenía todos los cargos contra nosotros. O sea, todo estaba ahí. En esa acta, en ese libro, todo estaba ahí. Anotadito, escrito, hermano. escrito. Con punto y coma. Está subrayado con rojo los pecados. Ahí estaban, Sí. en esa acta. Dice, pero Dios nos perdonó Aleluya. la deuda. Amén. Y clavó la cuenta en la cruz. Oh, Mire, gloria a Dios. clavó la Santo. cuenta en la cruz. Gracias, Mire, Jesús. otra versión. Esta parece que versión más moderna. Dice, Él eliminó la prueba acusatoria que había contra ustedes. La eliminó. Se acabó. La rompió. Es decir, la apagó. los mandamientos de la ley. Es decir, su justicia. Amén. Esto quedó anulada cuando lo clavó en la cruz. Mire, o sea que, en otras palabras, cuando Cristo murió en la cruz, algo espiritual pasó, hermano. Aleluya. Se abrió un pasaje, el velo se rasgó. Mire, la justicia de Dios alcanzó al ser humano de repente. Amén. Al ser humano. Él dijo, consumado es. Cumplido. ¿Por qué? Porque cumplió con el ser Aleluya. humano la justicia de Dios. Amén. Ya podía llegar al ser. Se abrió una compuerta, hermano, que de repente cuando Satanás vio y trató de acusar al Hijo de Dios, dijo, tú ya no puedes acusarlo a él, porque lo que él hizo y lo que él hace, ahora yo soy el juez. Esa acta ya está clavada en la cruz. Amén. No hay nada ni nadie que te apunte con un dedo. Tú Gloria eres a Dios. libre de todo pecado, Amén. aleluya, porque todo fue clavado en la cruz. Y eso es lo que representa el bautismo, Aleluya. la muerte y la resurrección. Ahora mire, Aleluya. quiero seguir un poquitito más. Mire. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, algo espiritual pasó. Ahora póngame atención. La cruz hizo el milagro de la reconciliación del cielo a la tierra. Por eso el velo se rasgó de arriba, hacia abajo. Porque cuando Cristo dijo consumado es, se abrió esa compuerta, la justicia de Dios pudo llegar a la tierra, ¿no? Como algo, como una gracia que Dios dio del cielo a la tierra. Ahora, el bautismo lo hace esta justicia verídica. ¿Se acuerdan lo que le digamos a prisa? Lo hace verídico, pero de la tierra al cielo. Aleluya. 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 La cruz nos habla del cielo a la tierra y el bautismo nos habla de la tierra al cielo. Aleluya. Gloria a Dios. O sea, en nuestra palabra, lo que Dios da del cielo a la tierra, el bautismo lo hace verídico. Amén. Y lo estipula, ¿no? Y eso, cuando tú llegas al cielo, llegas con una carta, con un pasaporte que dice, soy salvo y bautizado. Amén. Aleluya. Amén. Soy salvo y bautizado. Amén. No va a haber nada que se va contra mí. Aleluya. Amén. O sea, el bautismo te une ahora con el cielo, mire. Te une. Antes que estaba cerrado, solamente había una ley que nadie la podía cumplir. Hoy día te la une a través del bautismo. Amén. Y esta es la razón que el bautismo tiene tantos beneficios. Vemos otro, hermano. Otro beneficio de ser bautizados por agua. Dice que el viejo hombre es enterrado y nace el nuevo hombre. O sea, que limpia nuestra conciencia. No recibimos más acusaciones por nuestros pecados que ya fueron perdonados a través del sumergirse en el bautismo. en el bautismo. Y lo vemos en Romanos 6:4. Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Y Colosenses 2:13 al 15 nos dice, y ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les había quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados.
Él anuló el acta, lo que venía diciendo el pastor. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Mire lo que hizo el Señor cuando nosotros somos bautizados. Nuestros pecados son sepultados al sumergirnos en agua y al salir salimos el nuevo hombre. Aleluya. En Cristo Jesús. O sea que ya no hay nada que nos acuse porque el Señor ya perdonó todos los pecados que tú piensas que no pueden ser perdonados, Dios los perdonó allí. Amén. Mire, esto es importante. Hermano, escríbanos si tienen preguntas sobre el bautismo. Acuérdense que nos puede escribir por medio de Facebook. Han pedido oración a hermana Melita por su mamá y su hermano. Vamos a estar orando por ellos. Amén. Y cualquier duda usted nos puede escribir perfectamente a los números que ya están saliendo en pantalla, Facebook. Y no se preocupe, vamos a contestarla de la mejor manera posible. Amén. La hermana da un versículo. Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice, por tanto, hemos sido sepultados. Mira cómo dice. Aleluya. Sepultados con Él por medio del bautismo. Aleluya. Para muerte. Mire, es que aquí me voy a estirar a un beneficio, pero aquí me va a tener que tener paciencia, porque quiero profundizar este tema. ¿Ok? A fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Amén. Aquí hay 3 palabras en este texto. Quiero explicar 3 palabras. Uno se llama ageiro, el otro se llama sonegeiro y el otro se llama anastasis. Amén. Quiero verlo porque es importante de que usted lo pueda tener claro. Mire, dice que cuando nosotros nos bautizamos, resucitamos de esas aguas en novedad de vida. Y esta palabra sepultura, quiere decir subjapto, y quiere decir que somos sumergidos en las aguas juntamente con Él. Usted, a lo mejor, yo puedo decir, yo no me sumergí juntamente con el Señor, pero en la fe, amén, usted te está sumergiendo. ¿Por qué cree que Jesús se bautizó? Porque usted se tenía que sumerger juntamente con Él. Aleluya. Amén. Dice, somos sepultados incluso, hablando ya de la cruz y la resurrección, sepultados juntamente con Él, con Jesucristo. Ahora, resucitamos para andar en novedad de vida. La palabra resucitar aquí viene de un origen que se llama sungeiro, que significa realmente una resurrección espiritual. Aleluya, lo que decía la hermana. Sí, ¿no? Amén. Cuando uno dice que anda en novedad de vida, no se refiere a la novedad de vida que uno va a tener en la eternidad. Se refiere a la novedad de vida que uno va a tener aquí en la tierra, hermano. Amén, aleluya. Porque muchos esperan, ay Señor, te pido que venga, porque yo quiero salirme de este mundo. Y amén, porque el Señor va a venir y nos va a arrancar. Amén. Pero el Señor aquí nos promete algo. Nos promete de que tenemos que caminar en novedad de vida. Amén. En suneiro, en novedad de vida. Y la novedad de vida es que el Señor, en el momento que te bautiza, viene el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Viene a morar a tu vida. Aleluya. Amén. Empieza a penetrar en tu espíritu. Amén. Empieza a cambiar tus emociones, tus pensamientos. Empieza, y por la misma, cambia tu forma de caminar, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de actuar. Y eso es andar en novedad de vida. Amén. Aleluya. Amén, aleluya. Y esa es la palabra que aparece aquí cuando dice resucitar en novedad de vida. Ahora, nosotros entonces participamos también, dice, de su resurrección. Amén. Ahí también lo decía. Amén. En el versículo 6.3 dice, ¿o sabéis que todo lo que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Amén. Punto 1. Punto 2 ahora. Amén. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Aleluya. Aleluya. Mire, aleluya. Aquí me estoy metiendo a otro tema. Ay, Dios mío. ¿Cómo salgo ahora de este tema? ¿A qué hora son?
Ya a las 8, todavía tenemos tiempo, gloria a Dios, aleluya. Mire, aquí quiero que me ponga mucha atención. Porque fíjese de que en la Biblia habla de que muchos habían resucitado. Por ejemplo, una persona que resucitó, Lázaro. ¿Se acuerda cuando Lázaro murió? Bueno, y el Señor lo resucitó. Lázaro ahí quedó vivito nuevamente. Amén. Después me acuerdo de que había una madre que se le había muerto su hijo. Y el Señor tuvo misericordia, va, le pone las manos y resucita al hijo. Gloria, y era el único hijo. Uy, esa madre cómo estaba de contenta, hermano. Amén. Imagínense, es un hijo. Y el Señor hizo varios milagros así. Pero cuando el Señor dice que resucita de esa forma, es una palabra en griego que se le dice ageiro. Ageiro, que es levantarse nuevamente, resucitar nuevamente, pero un cuerpo normal. O sea, Lázaro, que fue resucitado, él tuvo que un día morir igual, de viejo, ¿no? Ya cuando uno está viejito, seguramente vivió muchos años, pero al final tuvo que morir igual. Murió igual. ¿No? Y esa es la palabra que se utiliza, ageiro. Lo resucitó, ageiro. Y la otra palabra que le dije es sungeiro, que es sencillamente levantarse espiritualmente. Cuando el Señor le dice que el Señor pone su espíritu en nosotros para caminar en novedad de vida. Ay, pero aquí hay algo más. Ay, hay algo más, hermano. De verdad. Hay otra palabra que se dice con resucitar. Por ejemplo, Cristo resucitó. Pero cuando la palabra de Dios habla de que Cristo resucitó, ya no es la palabra geiro. La palabra es anastasis. Aleluya. Anastasis. Y dije, pero en nuestra Biblia lo traducen resucitó Lázaro, resucitó Cristo. Amén. Pero no es lo mismo. Porque uno resucitó con cuerpo normal, pero el otro resucitó con un cuerpo glorificado. Aleluya. Con un cuerpo glorioso. Aleluya. Entonces, cuando Él nos dice, ahí en la palabra, que nosotros también, como fuimos bautizados en su muerte, así también lo seremos en su resurrección. Aleluya. Y Él cuando resucitó, no resucitó a un cuerpo normal de carne y hueso, sino a un cuerpo glorificado. Glorioso. Esta es la promesa que Dios también nos da a ti, me da a mí, a través del bautismo. Amén. Mire qué lindo. Solamente a través del bautismo. Entonces, porque el Señor nos dice muy bien ahí en la Biblia, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Anastasis de nuevo. Se me adelantó. Anastasis de nuevo. Sí, yo sé que se la adelanté, hermano. Gloria a Dios por eso. Necesitaba explicar estas tres cositas bien, ¿no? Entonces, mire, tenemos como tres resurrecciones, hermano. Tenemos ageiro, ¿no? Que es levantarse, ¿no? A un cuerpo normal. El Señor hace la sanidad y puede sacar a la gente de la misma muerte. De la misma muerte. Amén. Tenemos suneiro, que es levantarse espiritualmente, a novedad de vida, vivir una vida espiritual aquí en la tierra, hermano. Amén. Eso es lo que hace el bautismo. Amén. Pero el bautismo también dice que resucitas con Él, y ese es anastasis. Porque anastasis quiere decir ir en un cuerpo, ¿no?, incorruptible, llegar a un cuerpo incorruptible, hermano. Entonces ya esto es mucho más bonito, ¿no? Dice, y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Entonces yo le hago la pregunta a todos los que me están oyendo. ¿Cuál de las tres? Es que me encantan las preguntas. ¿Cuál de yo las puedo haber tres? sido profesor, no sé, algo así, ¿no? ¿No? Es que yo les puedo preguntar, ¿y si no se bautiza, podrá resucitar? En un cuerpo glorioso. En un cuerpo glorioso. Si dice que aquí, que nosotros fuimos sepultados en su muerte y resucitados en su resurrección, y que eso es lo que simboliza el bautismo, muerte y resurrección. Entonces quiere decir, hermano, que el bautismo no es un tema de decir, ay,
¿me bautizo o no me bautizo? O No. voy a pensarlo. O lo no. voy a pensar. Es No. una necesidad. Es primordial. Es primordial el Como bautismo. recibir a Cristo en nuestro corazón. Es primordial. Es por eso que le he puesto todo este ejemplo, hermano. Porque Anastasis viene de dos palabras. Ana, que quiere decir arriba, ¿no? Y gesteme, que es ponerse de pie. Y eso es resucitar. Aleluya. Amén. Santo. Entonces, el bautismo a ti te da un derecho. Y ya vimos varios. Te perdona pecados. Clava en la cruz todos los decretos que estaban en contra tuyo. de nosotros. Te da una vida espiritual. Amén. Y aún más, ¿no? Si es que un día llegaras a fallecer y no se preocupe. Incluso le hago otra pregunta. Los que se bautizan y esa persona muere, ¿muere? No. Porque dice que nosotros fuimos ya muertos Ya. en el bautismo. Ya Entonces, ahí fuimos sepultados. ¿cómo ya usted ahí. va a morir de nuevo? Usted no puede morir dos veces. Entonces, ¿qué quiere decir? Nosotros fuimos muertos en Cristo. Y si usted llega a morir físicamente, no está muerto, solamente duerme hasta que llegue el momento Amén. de la promesa del bautismo, Anastasis, tener un cuerpo nuevo glorioso. y glorificado. Aleluya. Amén. Ahora sí Seguimos, vamos hermano. en el otro beneficio. Otro beneficio de ser bautizado en agua es glorioso este beneficio. Es resucitar en la primera resurrección. Ay, hermana, ahí se metió otro. Aleluya. Santo Dios, qué profundo Dios eso. es grande. En Romanos 6:5 nos dice, dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Y mire lo que nos dice esta palabra, que el pastor ya lo había dicho también. Amén. Dígalo, vamos a ver si En más primera claro. de Tesalonicenses 4, 16 al 17 dice, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Así estaremos con el Señor siempre. O sea que ahí Aleluya, viene el Jesús. Anastasis, Sí. o sea, la primera resurrección. El Señor, cuando nosotros nos hemos bautizado en agua, vamos a ser arrebatados por Él. Y la venida del Señor está muy pronto. Amén. Aquí es importante, hermanos, que hagamos diferenciar. Yo sé de que hay muchas personas que no han podido bautizarse. Sí. Una, porque a lo mejor están muy enfermos. Otra, porque están en un lecho ya, a lo mejor, con muchos problemas. Por ejemplo, el ladrón en la cruz, el Señor no le dijo, desclávate, anda a bautizarte No tuvo y clávate oportunidad. de nuevo. No tuvo esa Oportunidad. oportunidad, esa opción. Sí. Amén. Sí. Y el Señor entiende esa parte y conoce los corazones de Amén, cada uno. amén, Amén. amén. Aunque sí hay diferencia de galardones, sí lo hay, para el que se bautice, para el que no. Pero bueno, ese no es el tema en el día de hoy. El tema es la importancia del bautismo. La hermana estaba hablando de la primera resurrección. Resurrección. ¿Sabe? Yo le quiero Otro poner tremendo. más, a ver, no sé si en mi país le decían más tallarina en los porotos, ¿no? O más ají a la salsa, ¿ah? No sé cómo le dirán ustedes, ¿no? Pero, a ver, ¿qué horas son? No, uy, son las 18, no alcanzo. No alcanzamos. No alcanzo, pero mire, se los nombro nomás. Porque usted tiene que diferenciar entre primera resurrección y segunda resurrección. Sí, es profundo. La Ese es primera otro tema. resurrección, ¿no? Sí. Pertenece a los salvos, Sí, amén. pero la segunda resurrección pertenece a los no salvos. Amén. La primera resurrección, hay 6 turnos de resurrección. Y en la segunda resurrección hay solamente un turno de resurrección. Ya lo enredé, no se preocupe, perdóneme. Pero se los nombra solamente.
La primera resurrección, por ejemplo, en los primeros turnos de resurrección está Jesús, el primer turno de resurrección. Amén. Él resucitó primero, Amén. Anastasis. Estoy Amén. hablando de Anastasis, un cuerpo glorificado. Glorificado. Segundo, fueron los santos porque hubieron sepulcros que se abrieron en el momento en que Cristo resucitó. Amén. ¿No? Y ellos esperaron que Jesús resucitara y después ellos salieron de los sepulcros. Dice que se fueron a muchas ciudades y le aparecieron a familiares. A la familia. ¿No? Mateo capítulo 27, ahí lo puede leer. Después está el tercer turno, está para la iglesia que está esperando la venida de Cristo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, si estamos vivitos, yo pienso que vamos a estar vivitos. Amén. Aleluya. ¿No? Amén. Si estamos vivos, dice, seremos transformados y llevados juntamente con Él en las alturas. Amén. Amén. Es el tercer turno de resurrección. Cuarto turno son los dos testigos en la gran tribulación. Amén. Dice que ellos son muertos, pero Cristo los resucita. Aleluya. Y se los lleva, ¿no? Después, el quinto turno son aquellos que no adoraron a la bestia, o sea, aquellos salvos, ¿no?, que se quedaron en la gran tribulación. Amén. Ese es el quinto turno. El quinto turno. Fíjense que hay una diferencia de turno. Sí, sí. A los que han alcanzado a los que han alcanzado esa estatura, el varón perfecto, lo que han buscado, hermano, porque no se trata de saber mucho, sino de buscar a Dios. Entonces esos se van en el tercer turno, pero los que se quedan ya es el quinto turno. Y el sexto turno ya es después del milenio. ¿No? Sí. Para el gran trono blanco, ahí ya es como lo último que va quedando. El rebusque. ¿No? Incluso dice la palabra del Señor que antes de juzgarlo, empiezan a ver si ha sido inscrito alguna vez en el libro de la vida. ¡Ay, interesante! Apocalipsis capítulo 20, usted lo puede leer eso, ¿no? Y ahí se acabaron. Y esos son los turnos de la primera resurrección, la resurrección de los salvos. Y después queda un solo turno, que es la resurrección de los no salvos, que es el turno de condenación. O también se le dice la segunda muerte. Amén. Apocalipsis también capítulo 20. Amén. Se los nombré. Así, Amén. rápidamente, Amén. ¿no? Para que usted lo tenga en la casa, para que lo lea, ¿no? Y para que realmente lo pueda coger y usted pueda ver por qué es tan importante el bautismo. Así que si usted que me está escuchando pertenece a otra iglesia y no se ha bautizado, bautícese. Bautícese, dígale a su pastor que lo bautice. Bautícese. Si usted va a mi iglesia y no lo he bautizado, venga, llame y dice, bautice. En el momento que ya abramos, lo bautizamos para que esté asegurada su salvación, su anastasis, todo lo que el Señor quiere darle. Amén. Amén. Por eso, entonces, con todo lo que hemos explicado, le puedo decir que el bautismo no es algo religioso. No. Abre puertas, abre ventanas de los cielos. Amén, aleluya. Te conecta con el cielo. Amén. Y la última el último beneficio que vamos a ver es inhabilita el cuerpo de pecado. Esto es lo que hace el bautizarnos en agua. Y lo vemos en Romanos 6:6. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso, o sea, nuestra manera de vivir anteriormente, fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Y ha dado que muramos con Cristo y sabemos que también viviremos con Él. Aleluya. Y mire lo que nos dice el último que quiero decirles en Gálatas 2:20. Mi antiguo yo ya ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, ya no vive Gladys, sino que Cristo vive en mí y por lo tanto yo hago lo que el Señor me enseña y lo que me dice su palabra. O sea que es primordial, vital, bautizarnos en agua para ser perdonados de pecado, para poder entrar a la familia de Cristo, para ser marcados y sellados por el poder del Espíritu Santo y para que el poder del Espíritu Santo nos capacite, porque Él desarrolla en nosotros el querer como el hacer y nos da el entendimiento, la sabiduría, el conocimiento, nos da la fortaleza, la valentía a decirle no a lo que no agrada a Dios.
No, ya no vivimos como pensábamos antes, no actuamos como hacíamos antes, ya agradamos a un Dios santo, maravilloso, que ha dado la vida por nosotros y que se hizo humano por amor a ti y a mí. No pecó nunca, siempre fue santo y perfecto y murió en la cruz porque no había otro que lo hiciera por mí ni por ti y pagó allí el pecado, pagó todos nuestros pecados, Aleluya. Los pecados más horribles y horrendos que puede haber cometido, Dios los pagó allí y Dios dice, si tú te arrepientes hoy, si tú vienes a mí, me recibes como tu Señor y tu Salvador y te bautiza, yo te perdono todos los pecados, ahora serás una nueva criatura, ya las cosas viejas tuyas ya pasaron y aquí todas son hechas y ahora en adelante caminarás con Cristo en ti y ya tú serás un hijo de Dios y por lo tanto resucitarás cuando el Señor venga por nosotros en el arrebatamiento. Así que es primordial, querido amigo, amiga que estás escuchando, que no se ha bautizado, hágalo porque es vital para tu vida espiritual y para poder irse con el Señor. Amén. Aquí me mandaron una pregunta donde dice, hola mis hermanos, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando una persona se bautiza solo por agradar a otros, pero no ha entendido el verdadero significado del bautismo? ¿Ese bautismo es válido? ¿Es correcto bautizarse 2 veces? Amén. ¿Quién quiere contestar esa pregunta? Todas las contestan. Hermano, en primer lugar, yo pienso que en esas circunstancias es válido bautizarse 2 veces. Sí. ¿Sabe por qué? Sí. Porque viene, aquí me dice, agradar a otros. No, uno no tiene que agradar a otros. Uno tiene que agradar a Dios. A Dios, amén. Uno Amén. tiene que agradar la justicia de Dios. Aleluya. Sí, amén. Entonces es importante, hermano, por supuesto, de que puede, y si tiene la oportunidad de bautizarse 2 veces, hágalo. Si no tiene esa oportunidad por ABC motivo, hágalo de todas maneras en fe. Amén. Con la fe, entonces se hace propicio ese bautismo, pero ahora con entendimiento. Con entendimiento, Amén. sí. Amén. Entonces, dice, si me bautizaron de niño, ¿por qué tengo que hacerlo de nuevo? Porque realmente cuando a mí también me bautizaron cuando niño. También. A usted también la bautizaron También, cuando niñita. sí. Fue hace un par de años atrás nomás, hermano. Hace poquito. Hace poquito. No, porque al niño uno no le pregunta, ¿recibe al Señor como su Salvador personal? El Señor se bautizó a los 30 años. Mire. Y en ninguna parte de la Biblia habla de que se bautizan cuando son niños. Ahora, cuando son bebés. Ahora, si son niños más grandes, sí. ahí ya ahí la responsabilidad es del pastor y de los padres ver qué entendimiento tiene el niño que ya está más grande. Ya estoy hablando a lo mejor de 11, 9, 10, 11. Claro, Sí, porque hay niños a esa edad que se pueden bautizar, porque incluso hasta el Señor lo ha bautizado en Espíritu Santo de fuego. Sí. Entonces, claro, ¿qué impedimento tiene entonces para bautizarlo en agua? Pero siempre es bueno de que el niño pueda entender también lo que es el bautismo. Amén. Aquí me hacen una pregunta súper importante. Aquí le hacen una pregunta también. Bastantes preguntas. Me dice la hermana, se me fue. Bueno, siga. Sigamos. La hermana Milita pide entonces por la salud de su mamá, Shirley, y la salud de su papá, Lauro, que se encuentran delicados. Pido oración también por la conversión verdadera de mi papá. Que él conozca a Jesús y entre en el corazón y se bautice. Amén. Qué importante el bautismo. Amén, hermano. Doy gracias, hermano, por todos los hermanos que han podido estar ahí escribiendo. Bastante hermanos. Son bastantes hermanos. Aquí necesitamos otra persona que nos ayude a ver a todos los hermanos, porque amén. Sí. Mandamos saludos a Oregón también. Está la hermana Susi Martínez también. Viento que el Señor le bendiga. La hermana Ingrid, etcétera, ¿no? Hay otra pregunta que dice, cuando Cristo venga, ¿qué pasa con el creyente que no se quiere bautizar? ¡Ay, qué buena pregunta! Sí. Porque una cosa es no poder y otra cosa es no querer. Sí. Y realmente, si lo veo fríamente, pienso de que esa persona no está
realmente consciente de lo que es el bautismo. Por eso hoy día que queríamos tomar este tema de una manera más fuerte. Mire, hemos estado hablando casi una hora solamente de puro bautismo. Y me quedó más de la mitad, hermano. ¿Cuánto le quedó a usted? Porque hay tantos beneficios en el bautismo. Pero realmente podría decirle de que si la persona no tiene ese entendimiento, puede ser de que no se bautice, no quiera bautizarse, difícilmente podrá ser arrebatado por Dios. Eso es así. Porque hay que cumplir la justicia de Dios. Amén. Y esto no está visto desde el punto de vista religioso. No. Yo lo estoy viendo desde el punto de vista de la palabra de Dios. Amén. Amén. Entonces es importante. Por eso le decía, hay que hacer diferencia entre los que no quieren y no pueden. Porque hay gente que está en el lecho y no pueden, ¿no? Por supuesto, y es entendible. Hay momentos que no se puede y que Dios juzga esa situación. Amén. Dios, acuérdese siempre, Dios es justo y hace justicia según su justicia y no la de nosotros. Amén. Otra que quería terminar era esta, sino que como me hacen una pregunta acá, pero no la entiendo mucho, ¿por qué hace esta pregunta? Pero no la lean porque no la entiendo. ¿No la entiende? No, porque ella dice, si me bautiza, mire, y lo último está como enredado. Si me bautiza, pastor, ¿qué deuda tengo con usted? Sí, es que ninguna, esa hermana, ninguna. Usted no tiene deuda ni conmigo, si uno es un servidor solamente. Ningún tipo de deuda, para nada. Siempre yo he dicho, los pastores nos adueñan de las ovejas. Nosotros somos servidores. Hablamos de la palabra de Dios, hablamos de la verdad. Amén. Usted no va a tener una deuda conmigo, no. Lo que pasa es de que tenemos que entender, y perdón que nos vamos a estirar unos minutitos más, tenemos que entender que en la salvación y el bautismo es el empezar de algo. Sí, una vida nueva. No es el terminar, ahí recién empieza todo. Una vida nueva. Una vida nueva, recién empieza. Entonces de ahí... había un texto, hermano. Pero es el recibir a Cristo, que es lo primero, el arrepentimiento, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón y hablamos, pronunciamos y lo creemos de corazón. Es ahí el principio que el Señor empieza a obrar en nosotros. Por lo tanto, tenemos que bautizarnos por agua. Tenemos que hacerlo para perdón de pecados. Y hemos dado bastantes beneficios, puntos de beneficios que adquiere el cristiano al ser bautizado. Entonces yo creo que esa pregunta que hacía la hermana sería bueno respondérsela personalmente o por teléfono, porque a veces hay dudas ahí, hermano. Pero es primordial, es importante. Sí, por supuesto. Toda duda que ustedes tengan, no duden en llamarnos, a llamar a la hermana, porque el bautismo ha sido un tema amplio y hemos estado una hora hablando del bautismo y no hemos alcanzado ni siquiera a decir todos los puntos, ¿no? Porque estos tienen beneficios increíbles, hermano, increíbles. Hoy día hemos estado hablando del beneficio que tus actas al bautizarte dice que el Señor las clava en la cruz, o sea que ya no hay una deuda de tus pecados con Dios, ¿no? Porque la justicia de Dios te limpia. Amén. Amén. Hemos hablado que Dios te da el perdón de pecados. Sí, amén. Hemos hablado también que Dios te beneficia y al bautizarte viene el Espíritu Santo para que tú puedas caminar ahí, recién ahí, en novedad de vida. Tú vas a poder empezar a comprender cosas que no has comprendido nunca. Aleluya. Porque cuando viene el Espíritu Santo, tú estás haciendo la justicia de Dios, el Espíritu Santo va hacia ti y es Él el que te hace comprender la palabra y cómo seguir las cosas de Dios. Hemos hablado también que esto no termina ahí, porque incluso aunque muramos, dice que el Señor a través de ese bautismo resucitamos también con Él en un anastasis. Resucitamos a un cuerpo nuevo para vivir con el Señor por los siglos de los siglos, aleluya, por la eternidad. Aleluya. Amén. Mire cosas lindas que el Señor ha hecho. Así que, hermano, ustedes solamente tienen que recibir al Señor, bautizarse
y empezar a caminar Amén, aleluya. en esta Amén. nueva vida. Amén. Que yo no te la puedo dar, pero No. el Señor sí. A Él. Amén. El Señor es el que te Amén. da y el que te hace caminar Sí, en novedad de vida. Vamos a orar al Señor. Amén, Señor. Damos gracias por todos los hermanos. Sí, muchas a la hermana gracias. Jacqueline, hermano Omar, Sí. que está aquí. Sí. Gracias por la maravillosa palabra. Amén. Que el gracias. Señor me los bendiga grandemente. Aleluya. Y oramos todos para que esta palabra Señor. pueda incrustarse Sí, en los corazones Señor. de cada Sí, uno de Señor. ustedes. Bendice, Oramos Señor. también por las peticiones. Padre, A todos. te doy gracias, Señor Sí, mío. Señor. Te doy En nombre gracias de primeramente Jesús. por tu palabra para que ésta Gracias, pueda que ser, esa Señor palabra Santo, llegue a sus atesorada en los corazones, corazones Señor. de cada uno de Pueda aquellos ser que han la podido viva oír en esta ellos. palabra, Dale, Señor. dale, Señor, Para, luz de para que entendimiento podamos comprender del Espíritu que el bautismo Santo no les es dé, una Señor. religiosidad, No, sino es Señor, una es potencia. en el nombre de Sencillamente Jesús, es Señor. que el Por Espíritu favor, Santo ábreles venga a de tu vida, entendimiento. es perdón, Corazón, sí, es Señor. aleluya, Oh, sí, resurrección Señor, para sí, vida sí. eterna, Amén, es resurrección a un aleluya. cuerpo nuevo, Sí, es Señor Señor Jesús, Santo de que tus bendito pecados, Dios. toda el acta que Satanás Es tenía en anulada contra en tuya la es cruz, Señor. anulada, es Amén, borrada, Señor, porque borrada, Dios la somos clava en la perdonados, cruz. Señor. Y imagínese todo Sí, esto Señor, lo en el hace nombre de cuando tú Jesús. haces, Señor, Padre cuando Santo. hacemos tu justicia, que es Sí, Señor. el bautismo de las Amén, aguas. aleluya, Si Cristo Señor. lo hizo, que no tenía Sí, pecado, Señor. ¿cuánto más lo necesitamos nosotros Amén. que sí tenemos pecado? Necesitamos Señor, de yo te ti, doy Señor. gracias, Llena Señor a mío. mis hermanos, Te pido a que tú cada les uno. bendigas grande y te Bendíceles pido, Señor, por la grandemente. familia de mi hermana Melita, Sí, Señor mío. Señor, Por su madre, por su bendícelos, padre Señor. que Sí, están delicados de Padre salud. Santo. Hoy día mandamos, bendito Señor, una Dios. palabra Amén. de En el nombre de restauración Jesús. y que Y a toda todos aquellos, enfermedad, Señor, sea toda deshecha debilidad en el retroceda nombre de Jesús. en el nombre de Sangre Cristo de Jesús, Cristo tiene porque poder el allí, bautismo Señor, también para es lo que te da desechar, Señor. autoridad. Sí, Señor. Amén. Autoridad, Sí, Señor, aleluya. gracias. Para, Señor, Gracias, poder Señor. decretar, Sí, Señor, Padre que las Santo. puertas del Hades Sí, Señor, no van a prevalecer contra contra tu la iglesia. iglesia de Cristo. Aleluya, Señor, gracias te Señor, doy muchas en gracias. el nombre de Y Cristo bendice Jesús. grande. Amén. Amén. Y amén. Y nos Aleluya, despedimos, amén. mi hermano. Bendiciones, Dios los bendiga grande y abundantemente y que la paz y el gozo del Señor esté en cada uno de ustedes. Que el Señor me los bendiga, hermano.